muchas gracias, Padre bendito, en esta maravillosa noche. Honramos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos das una vez más, de que podamos estar delante de tu presencia, Señor, para que podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Por favor, abra nuestros entendimientos, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para que juntos podamos recibir la palabra, Señor, que trae vida, que tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, conforme a tu misericordia, háblanos, Señor Jesús. Oh, maravilloso y bendito Dios, alabado sea tu nombre. Gracias, mi Dios amado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de los Hebreos. A los Hebreos, gloria al Señor Jesús, o la epístola, hermanos, gloria al Señor. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 3. ¿Sí aparece en la Biblia que usted ve? Aleluya. ¿Encontraron? Hebreos capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Versículo 16 en adelante. Espero que todos lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Versículo 16 comienza, hermanos, gloria al Señor Jesús, con preguntas. Dice el verso 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hasta ahí. Ocupe sus lugares, por favor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miren, mis amados hermanos, hace muchas preguntas en estos versículos. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Gloria al Señor. Habiendo oído. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí lo fueron. ¿Están escuchando, hermanos? Miren, aquí hace referencia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y partieron para la tierra prometida o rumbo a Canaán. Y entonces la Biblia nos da razón, gloria al Señor, con preguntas. Gloria al Señor. Todos fueron esclavos, todos miraron la maravilla de Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Miren, pongan mucha atención aquí, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos años caminó este pueblo en el desierto? 40 años. Gloria al Señor. ¿Y por qué dice la Escritura? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con el pueblo de Israel. Pero básicamente, fíjense bien, hermanos, gloria al Señor Jesús. Hablando, hermanos, incluso de la tierra prometida, hermanos, pongan atención aquí. ¿Cuántos espías fueron allá, hermanos? ¿Cuántos fueron a espiar?
Les pregunto, A la tierra prometida. ¿cuántos fueron? Es que no alcanzo a oír, hermano. No sé si están diciendo 2 o 12. 12. Pero 12 ¿Están seguros? Sí, y los 10 regresaron bien desanimados. Sí, hace poquito estábamos hablando para que no se acordara. Estaban bien. Entonces, ¿cuántos eran? 12. 12. Fíjese bien, pues, hermanos. Muy bien, gloria al Señor Jesús. Detengámonos ahí tantito, pero vamos a retomar el punto inicial desde la partida, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Oído qué? Gloria al Señor. Fijémonos muy bien, hermanos. Gloria al Señor. Oyeron lo que Dios hacía, las maravillas, miraron todo lo que Dios había hecho. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos maravillas o cuántos milagros Dios hizo antes de que sacara a su pueblo de Egipto? 10. ¿Cuántos? 10. 10. ¿Y ustedes creen que esos 10 no lo oyeron, no lo vieron? Sí lo vieron. ¿Sí lo vieron? Amén. La pregunta es, ¿creyeron? No. Eran ¿Creyeron? Eran incrédulos. Gloria al Señor. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué Dios se disgustó con los que estuvieron caminando 40 años? Porque no obedecieron. Porque eran incrédulos, iban haciendo, ¿qué cosa iban haciendo en el camino? Murmuraban, se quejaban, se lamentaban, Amén. se arrepentían de haber salido de Egipto, ¿o no es cierto? Sí, amén. Miren, ¿y ustedes creen que este pueblo creía así, hermanos? O más bien, aquellos que eran incrédulos creían. No, hermanos. Ahora, déjenme, antes de continuar, déjenme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando usted es incrédulo? No. Pero ¿cuántas veces usted se ha vuelto incrédulo en muchas ocasiones? Muchas veces. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. ¿Usted ha sido incrédulo o no? Independientemente, antes de que el Señor lo alcance, eso creo que de una de otra forma todos éramos incrédulos. Amén. Pero me refiero del tiempo que el Señor lo ha llamado hasta ahora. Sí, amén. ¿Usted ha sido incrédulo? Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Santo. En más de alguna área usted dice, ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Será que Dios de veras? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hace este tipo de cuestionamientos? La incredulidad. Amén. ¿Y qué es lo que le llevó a este pueblo a quejarse, a murmurar? La incredulidad. La incredulidad. Ellos no creían lo que Dios hacía. Fíjense bien, hermanos. ¿Acaso este pueblo no miraba cuánto Dios iba delante de ellos? Les pregunto. ¿Acaso este pueblo no miraba cuando Dios iba delante de ellos? Sí, amén. Sí, porque la Escritura nos da razón que de día iba la columna de qué? De nube. De nube. Y de noche, Fuego. fuego. ¿A poco este pueblo no miraba? Sí, miraba. Sí miraba. ¿Y entonces por qué? Santo Dios. A pesar de lo que estaban, eso es después de las 10 señales que habían visto y de tantas maravillas que Dios iba obrando en el camino, y aún Él iba delante de ellos. Es mucho para que este pueblo no creyera, ¿no, hermanos? La incredulidad. Iban quejando, iban murmurando. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué iban haciendo? Dice, y para esto Moisés nos sacó para que muramos en el desierto. Y para esto nos sacó para que no tuviéramos que comer. Y para esto nos sacó para que muriéramos de sed. Incluso hasta se acordaban de que era mejor de que murieran en Egipto. Sí, amén. Aleluya. Pero ¿qué es lo que les llevó a ellos, hermanos? La incredulidad. La incredulidad. Santo Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que miraban el poder y las maravillas de Dios, como que no las creían con toda seguridad, hermanos. En parte sí, en parte no, pero en su mayoría, hermanos,
eran más incrédulos. No podían aceptar lo que Dios venía haciendo, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Y entonces por eso la pregunta sigue diciendo el versículo 4. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dios. 40 años. Sí, amén. Pero ahora ya llegando un poquito al tiempo de Josué, el que sucedió a Moisés. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente, hermanos, gloria al Señor Jesús. Antes de eso, perdón. Eran 10 los espías, ¿verdad, hermanos? Amén. De los cuales, ¿cuántos eran hombres de fe? 2. 2. Y los 10, ¿qué eran? Incrédulo. Incrédulos. Tenía mucho miedo. No, ellos no tenían esa fe como para decir, sí, vamos a poder contra estos gigantes. Al contrario, estaban temblando de miedo. Al contrario, ellos decían que no iban a poder. ¿Por qué, hermanos? Porque eran incrédulos. ¿Y ustedes creen que Dios estaba contento con esos 10 hombres? No, hermanos. Porque no eran hombres de fe, no eran hombres que creyeran en Dios y en su promesa, sino eran hombres que solamente fueron a ver, sí fueron a la tierra prometida a ver, pero no fueron a verlo como para decir, qué maravilla es lo que Dios nos va a dar, sino más bien fueron para ver que tantas cosas había y dijeron, no podemos, Sí, amén. no vamos a lograr. ¿Y acaso no miraron la mano de Dios? ¿Acaso no miraron cómo Dios abrió el mar? Sí, sí lo miraron. A su nombre. ¿Acaso no miraron todas las maravillas de Dios? Sí, amén. Sí lo miraron, pero ¿por qué no querían creer? Su incredulidad era más fuerte que lo que Dios hacía delante de ellos. Gloria al Señor Jesús. ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué Dios mandó la serpiente en el desierto? Para que lo mordiera. Porque iban murmurando, quejando y cuanta cosa iba haciendo el pueblo, ¿no es cierto? Sí, amén. Aleluya. Imagínense, hermanos. ¿En dónde fue donde hicieron el becerro de oro? Sinaí, Pero rumbo a dónde? En el desierto, ¿verdad? sí, amén. Una vez más disgustaron a Dios. Dios se molestó, se enojó con ellos. Imagínense, hermanos. ¿Cómo era este pueblo incrédulo, hermanos? Ahora, hermanos, mirando el poder de Dios, ahora trataban de hacer un Dios de becerro. Eso indica, hermanos, de que este pueblo era tan incrédulo, hermanos. Iban pocos hombres de fe, mujeres de fe, iban pocos allí, pero en su gran mayoría, hermanos, eran incrédulos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No fueron con los que pecaron cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Fijémonos bien, hermanos. Pero el versículo 19 concluye diciendo, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. La incredulidad, hermanos, los llevó a que negaran a Dios, los llevó a que rechazaran a Dios, los llevó a que rechazaran a Moisés y dijeran y murmuraran y dijeran cuantas cosas por la incredulidad de ellos. Por su incredulidad el corazón de ellos fue endurecido. Por su incredulidad venían haciendo todo tipo de cosas, hermanos, que incomodaba delante de Dios. Por su incredulidad. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en este tiempo no ha cambiado de igual forma. Hay muchos que están dentro de la iglesia, que conocen, que llevan tiempo, que son bautizados, pero muchas veces son incrédulos. Son incrédulos. Porque muchas veces comienza a renegar, comienza a murmurar, comienza a hacer y decir cuántas cosas por su incredulidad. Amén. Gloria a Dios.
porque no cree a Dios, no le cree su promesa, no le cree en su palabra, no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. Gloria al Señor Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? La incredulidad impidió que entraran, dice la Escritura. No llegaron a la tierra prometida por ser incrédulos, por ser duros. Imagínense, hermanos. Alguien pudiera decir, no, pero yo trato. Pero si no crees, Sí, amén. si no crees, si no tienes esa fe, te va a llevar a hacer todo tipo de cosas contra Dios, contra su pueblo. ¿O no es cierto, hermanos? Cuando no hay fe, cuando no crees en la palabra, en el poder de Dios, te va a llevar a decir cuantas cosas de Dios, de sus siervos, de sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Por la incredulidad. Sí, amén. No, pero ¿cómo va a ser así? No, pero yo creo así. Incredulidad. A su nombre. ¿O no se opusieron contra Moisés también? Sí, amén. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. ¿Por qué causa le cayó la lepra a su hermano? Por murmurar. Por murmurar. ¿Y por qué razón? Por incrédula. No quería creer, no quería aceptar lo que Dios determinó hacer a través de Moisés. Y así muchos, hermanos. Por cierto, ¿qué es lo que le llevó a Coré rebelarse? Por incrédulo. Por incrédulo. No quería aceptar que Dios había puesto a Moisés, que Dios quería guiar a Moisés, a Josué a través del desierto, por sus incredulidades. La incredulidad, hermanos, se vuelve como un pecado, más bien se vuelve un pecado delante de Dios cuando no cree. A su nombre. Sí, hermanos. La incredulidad lo va a llevar, lo va a enfriar, lo va a detener, lo va a llevar a hacer cosas que no deben, lo va a llevar a pensar cosas que no deben delante de Dios. La incredulidad. La incredulidad, hermanos, lo va a llevar a que usted termine blasfemando incluso hasta contra Dios. La incredulidad lo va a llevar a murmurar contra Dios cuando no has aprendido a creer y a esperar en Dios, en su plena voluntad, no en lo que nosotros pensamos. Gloria al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Así como el pueblo de Israel que salió en el desierto, decían, pero ¿por qué Dios nos sacó hasta acá? ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a beber agua? Por incrédulos. Porque Dios podía hacer maravillas. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿De dónde sacó Dios el agua? ¿De dónde sacó Dios el agua? La roca. De la roca, ¿verdad, hermanos? ¿Qué era imposible para Dios? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, construyan un barquito y cruzan ese río? Porque Dios tiene poder para hacer maravillas. Sí, amén. Pero el pueblo era incrédulo. Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Cierto. El pueblo era incrédulo. Y entonces, hermanos, hoy en este tiempo, cuando alguien es incrédulo, corre riesgo, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, como pueblo del Señor tenemos que creer en Dios, aunque no entendamos su voluntad. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, como Abraham, ¿se acuerdan de ese hombre, hermanos? Él llevó a su hijo a sacrificar, ¿sí se acuerdan, hermanos? ¿Ustedes creen que no creía en Dios? Él sí creía en Dios, fíjense bien, hermanos. Hace poco, cuando estamos diciendo de eso, cuando su hijo le pregunta, ¿y dónde está el cordero para ser sacrificado? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios provee. Dios proveerá. ¿Tenía o no tenía fe? Amén. ¿Creía o no creía en Dios? Creía. ¿Esperaba o no esperaba en Dios? Amén.
Aunque él sabía que era su hijo, pero dijo, Dios proveerá. Él sabía que de una de otra forma Dios no lo iba a dejar. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué él dijo, Dios proveerá? Porque Dios le había prometido que de su descendencia habría de levantar una gran nación muy numerosa. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero entonces Abraham no estaba diciendo, dijo, pero si Dios me dijo esto, ahora ¿por qué quiere quitar a mi hijo? No, Abraham no estaba con eso, hermanos. Abraham obedientemente agarró a su hijo y se fueron. Pero cuando su hijo le hace la pregunta y le dice, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y dijo Abraham, Dios proveerá. Él creía, él esperaba en Dios. Ahora, ¿Dios proveyó o no proveyó? Dios proveyó. Entonces este hombre, un hombre de fe, no se prestó a blasfemar, no se prestó a dudar, no se prestó para dudar, porque el que cree, hermanos, no murmura, no blasfema, no dice cosas contra Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Pero el que cree, pero el que no cree, hermanos, es capaz de decir un montonal de cosas contra Dios. A su nombre. ¿No le ha pasado a usted? Parece que está echando chispa, que aquí, que allá, y que por acá, y que quién sabe qué. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no cree. Porque si creyera, hermanos, aprendiera a esperar en Dios y dijera, no entiendo cuál es la voluntad de Dios, pero aún así, Señor, sé que tú vas a ayudarme, aún así sé que tú vas a hacer la obra que tú has deseado hacer. No entiendo ni comprendo, pero en ti esperaré. El que cree, pero el que es incrédulo, hermanos, va a comenzar a quejar, va a comenzar a culpar, miren, ¿o no es cierto, hermanos? El pueblo, ¿a quién le culpaban, hermanos? A Moisés. ¿Moisés tenía la culpa? No. Pero ¿saben qué, hermanos? El que no cree va a buscar culpabilidades. El que no cree va a hacer de todo tipo, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a esperar en Dios. Pero el que cree, hermanos, caminará seguro. Caminará confiado. Caminará con fe. Caminará dispuesto, obediente a la voz de Dios. Si Dios dice hazlo, lo hace sin quejar, lo hace sin murmurar, lo hace sabiendo que Dios siempre estará con él o con ella. El que cree. Pero el incrédulo, hermanos, para todo va a buscar cosas que desagraden a Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Por esa razón, hermanos, Dios no permitió que entraran aquellos incrédulos a la tierra prometida. En el camino del desierto no llegaron hasta la tierra prometida por su incredulidad. Pero el hombre y la mujer que cree, que tiene fe en el Señor, el que dice tener fe, no reniega. El que dice tener fe, no murmura. ¿Están escuchando, hermanos? Porque una cosa es que usted diga, yo tengo fe en Dios, pero otra cosa muy distinta a que usted, cuando está viviendo una cierta situación, pueda seguir sosteniendo eso sin murmurar, sin quejar, sin buscar culpabilidades, sino mantenerse siempre creyendo en Dios. Amén. A su nombre. Miren, en el versículo 12, ¿qué dice el 12, hermanos? ¿Qué dice el versículo 12? Ahí mismo, en ese mismo capítulo. Mirad, hermanos, ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Miren, corazón malo de incredulidad.
Fijémonos muy bien, hermanos, que no tengamos ese corazón malo, que seamos incrédulos delante de Dios. Amén, hermanos. Es cierto, quizá vienen cosas a nuestra mente, pero que no prestemos a murmurar contra Dios, que no nos prestemos a buscar culpabilidades, que no nos prestemos a juzgar, no, sino que esperemos en Dios aunque no entendamos, porque Dios es perfecto. Amén, hermanos. Como lo hacía el pueblo de Israel. Estaba, como quien dice, primero le estaba echándole la culpa a Moisés, que si no fuera por Moisés, ellos no hubieran salido al desierto. Pero ahora, si hubieran estado en Egipto, hermanos, ¿qué estaban haciendo cuando estaban en Egipto? Sí, eran esclavos, pero ¿qué es lo que querían estando en Egipto? Ser libres, ¿cierto o no, hermanos? Querían ser libres, pero ahora que fueron libres, ¿ahora a quién le están culpando? A Moisés. ¿Pero por qué le estaban culpando? Porque no les iba bien según ellos. ¿Están oyendo, hermanos? Porque no les iba bien según ellos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque pensaban de que todo lo iba a hacer conforme a ellos querían. ¿O no es cierto, hermanos? Ellos querían que le fuera como ellos querían, que querían que Dios cumpliera sus caprichos. ¿O no es cierto, hermanos? Que hasta el maná se cansaron y dijeron: estamos hastiados de esto ya, ahora queremos carne. Comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Pero por qué Dios les dio carne? Porque dijeron: es que estando en Egipto teníamos mucho de qué comer. ¿No es cierto, hermanos? Así decían. ¿Pero por qué no creían que Dios proveía, hermanos? Porque eran incrédulos. Eran incrédulos. Dios los sacó para llevar a la tierra prometida, pero por su incredulidad ya no llegaron allá. Al igual hoy en este tiempo, hermanos, la iglesia, si bien es cierto, Dios nos fue a sacar, Dios nos rescató del mundo, de la miseria, del pecado en donde estábamos, pero si nosotros no nos afirmamos en creer, en que tengamos la fe en Dios, vamos a seguir murmurando, vamos a seguir quejándonos, vamos a seguir buscando culpabilidades. Y eso es algo que a Dios no le agrada, hermanos. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Por eso es importante que si nosotros vamos a creer, esperemos en Dios, procuremos, aunque no intentamos, y digamos: Señor, ayúdame, ayúdame. Porque si no, correríamos el riesgo de caer en la incredulidad. Y la incredulidad es algo que a Dios no le agrada, hermanos. A su nombre. ¿Sí, hermanos? El que no cree en la promesa de Dios, el que no cree en Dios, el que no espera en Dios, sino simple y sencillamente quiere que Dios haga como Él quiere o como ella quiere, y Dios no obra así, hermanos. ¿No es cierto? Estamos mirando el ejemplo de este hombre leproso. Él quería a su manera, pero Dios a través del profeta lo mandó a que hiciera otra cosa. A su nombre. Que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos en la incredulidad, hermanos. Porque la incredulidad es algo que Dios detesta, es algo que Dios abomina, hermanos. No es nada agradable delante del Señor el hecho de que alguien no le crea. El que no cree comienza a hacer todo tipo de cosas delante de Dios. A su nombre. ¿Sí, hermanos? Así hizo el pueblo de Israel. Por eso dice la Escritura, hermanos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Por qué le provocaron, hermanos? ¿Qué significa que le provocaron? Como diciendo: Dios no nos va a poder llevar allá. ¿Para qué nos sacaron? Para que nos muramos aquí en el desierto. ¿Para qué? Le estaban provocando a Dios, como diciendo: Dios no tenía poder, Dios no podía llevarlos.
A su nombre. Incluso hay quienes dicen, yo no sé por qué Dios me sacó del mundo, parece que estaba yo mejor allá. Le estás provocando a Dios. Amén. Yo no sé por qué Dios me sacó allí si no sirvo para nada. Le estás provocando a Dios. Yo no sé por qué Dios no me da algo. Le estás provocando a Dios. Sí, amén. Esperemos, creamos en Dios. Sí, amén. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Miren, salieron de Egipto, sí, pero no creyeron. Amén. Miraron con sus propios ojos y no creyeron. Cuántas maravillas y no creían. Así en la iglesia también, hermanos. Podemos ver muchas cosas de las cuales Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, con los hijos, y aún así, hermanos, hay quienes pueden seguir siendo incrédulos. Que el Señor nos ayude, hermano, porque hay quienes todavía siguen siendo incrédulos a pesar de lo que pueden mirar con sus ojos, a pesar de lo que pueden ver. Así estaba el pueblo de Israel, a pesar de lo que miraron, hermanos, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios envió las plagas, cómo Dios proveyó los alimentos, cómo Dios hizo maravillas, hermanos. Pero ni aún así, hermanos, el pueblo iba quejando, iba quejando, iba quejando. ¿Por qué? Porque no creía. A su nombre. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude para que tú y yo no caigamos en eso, hermanos, de ser incrédulos delante de Dios. Aleluya. Acordémonos, gloria al Señor Jesús. En Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no creemos, si no tenemos fe en Dios, no vamos a agradar a Dios, lo vamos a desagradar. ¿O no es cierto, hermanos? Es lo que dice la Escritura, gloria al Señor. Disgustado quiere decir desagradar, disgustar. ¿Quiénes fueron los que lo disgustaron? Los que anduvieron en el desierto 40 años, pero no creyeron. Gloria a Dios. Todo el tiempo se quejaban y se quejaban. Gloria al Señor Jesús. Y así iban muchos que no creían, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cómo se llamaba este hombre que robó ese chango? ¿Pero por qué, hermanos? Porque no creyó. Y lo mataron a pedradas. Él estaba contado ahí también porque no llegó. Y ni los que lo mataron, no todos llegaron allá tampoco. A su nombre. No todos llegaron. Por eso la Escritura nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad, por no creer. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude para que nosotros creamos en Dios y le creamos a su palabra. Porque nosotros, hermanos, no es que Dios nos vaya a hablar audiblemente para que lo creamos. Miren, muchas veces hay quienes se empeñan en decir, es que hasta que yo vea una visión le voy a creer a Dios. Es que hasta que yo escuche la voz de Dios le voy a creer. Es que hasta que yo tenga un sueño le voy a creer a Dios. Le estás disgustando a Dios. Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios para que le creamos a su palabra. Y al creer su palabra le vamos a obedecer. Y si no la obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Somos incrédulos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que no disgustemos a Dios, para que no nos quedemos solamente en el desierto y no logremos llegar a la tierra prometida. Amén, hermanos. El Señor nos ayude. Así hay una gran multitud, hermanos, que dicen creer, pero que realmente no creen, hermanos. Solamente lo dicen de labio, hermanos, pero no lo creen realmente, hermanos.
Y eso es un pecado delante del Señor, la incredulidad. Gloria a Dios. Aleluya. Y solamente se quedarán en el desierto y no llegarán, como aquellos incrédulos. Sí, salieron de Egipto, sí. Está hablando de aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Están oyendo, hermanos? Porque no podemos decir incrédulo exactamente el que está allá afuera, el que no conoce nada de Dios. Pues ese de plano no sabe nada. Pero el que dice conocer a Dios y no cree en Dios, esos son los incrédulos que van caminando en el desierto, que Dios los va a llevar vueltas y vueltas, y a pesar de todas esas vueltas que Dios los lleva, no creen. Los lleva a ser más incrédulos todavía. Que el Señor nos ayude para que tú y yo no seamos incrédulos. Aleluya. Porque siendo incrédulos, hermanos, no vamos a llegar. Hay riesgo. Que el Señor nos ayude para que, aunque no entendamos lo que Dios quiere hacer de nuestra vida, cómo que Dios quiere obrar en nosotros, simple y sencillamente creamos en Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso dije el ejemplo, ahí está con Abraham. Aunque él no entendía exactamente qué es lo que Dios quería hacer con él, pero él le creyó a Dios. Obedientemente agarró y se fue con su hijo. Se fue para sacrificarlo, aunque él no entendía, pero él le creyó en Dios. Dijo: yo no sé de por qué Dios me lo pide, yo no, quizás no entiendo, pero yo le creo en Dios. Él sabrá qué va a hacer. Y Dios lo hizo, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan cuál fue una de las expresiones de los dos únicos valientes que fueron a espiar, hermanos? Dijo: subamos luego. No dijo: este hombre hasta desesperado estaba por subirse ya. Y otros estaban desesperados por no subir. ¿Están oyendo, hermanos? Ahí hay una gran diferencia. Uno estaba desesperado por subir, y los otros estaban desesperados porque decían: y si nos vamos, nos van a atacar esos gigantes. Y el otro dijo: no, estos son pan comido. ¿Cómo decían? ¿Pan qué? Pan caliente. ¿Se acuerdan? Usted ya sabe, ¿verdad? Yo dije pan comido y alguno dice amén. ¿Son qué? ¿Cómo lo miraban aquellos hombres valientes al enemigo, hermanos? ¿Pan qué? Se les olvidó, hermanos. Pero usaron un término de pan, ¿cierto o no? Ya se les olvidó, hermanos. Ya se les olvidó. Mientras que los otros decían: nosotros somos langostas, somos unos chapulincitos delante de ellos. Y uno lo miraba: no, dice, nosotros lo vamos a comer. Había una gran diferencia, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? El incrédulo lo miraba tan grandotote la situación, miraba tan grande los gigantes, y el hombre de fe dice: no, estos son cositas de nada. El que cree, todo le es posible. El que no le cree, el que no cree en Dios, todo se le vuelve imposible. A su nombre. El que no cree, todo se le vuelve imposible, todo se le complica. El que no cree, todo es lo negativo, hermanos. Pero el que cree en Dios, siempre lo ve. Dios va a hacer. Dios lo hará. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Que no tengamos corazón malo e incredulidad, dice la palabra. Amén, hermanos. No seamos incrédulos. Que el Señor nos quite toda incredulidad, si es que hay en nuestra vida, para que no estemos disgustando más a Dios, sino que seamos hombres y mujeres de fe, esperando en el Señor. Y eso es lo que Dios le agrada, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe, dice: mira, este es mi hijo, él me está esperando, él sabe que yo lo voy a hacer. ¿No es cierto? Como Caleb y Josué dijeron: subamos luego.
que más podemos nosotros que aquellos. Sí. Imagínense, hermanos. Santo Dios. ¿Por qué? Porque creían. Amén. Pero el que no cree, hermanos, todo se le vuelve dificultoso. Amén. Todo se le vuelve pesado. Todo se le hace complicado. Pero el que cree, nada, hermanos. Amén. Porque ha aprendido a esperar en Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, hasta aquí llegamos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pues miremos, gloria al Señor Jesús. Miremos como dice la Escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Que no haya ese corazón malo de incredulidad en nosotros. Amén, mis amados hermanos. Porque si no, ¿qué será de nosotros? Así que, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la palabra de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.